buenas noches, bienvenidos a otra edición de Odisea. Cuando el gobierno intervino el INDEC, estableció un principio político, además de una estrategia económica, en relación con la inflación, con el pago de la deuda, etc. Ese principio político es que la acción del gobierno, la palabra del gobierno y la verdad tranquilamente pueden estar desvinculados. Es decir, el principio que está detrás de la intervención del INDEC y de la adulteración de las estadísticas es que entre política y verdad puede haber una divergencia, y por momentos debe haber una divergencia. Este criterio, que contamina buena parte de la gestión del kirchnerismo, fue trasladado hoy en las Naciones Unidas a la explicación del caso AMIA, de la muerte de Nisman y de la relación de los Kirchner con los servicios de inteligencia. Hace pocas horas, la presidenta volvió a hablar delante de la Asamblea General. Es el último discurso que va a dar durante su ciclo presidencial. Es el último discurso que pronunció allí delante de los representantes de las distintas naciones que asistían a la reunión. Y durante el transcurso de esa presentación referida a la AMIA, introdujo 5 tergiversaciones, 5 adulteraciones en los datos, en la interpretación de los fenómenos, como si hubiera trasladado el INDEC al caso AMIA. El tema es relevante, ¿por qué? Porque posiblemente no haya ningún asunto hoy de la vida pública argentina que interese en el exterior, es decir, ningún tema por el cual la Argentina sea relevante a nivel internacional, que el crimen de la AMIA, la investigación de ese crimen, el acuerdo con Irán, la denuncia del fiscal Nisman y su posterior muerte. La primera adulteración en el discurso de la presidenta, la primera aplicación de esta especie de INDEC judicial y diplomático, es haber insistido, como insiste el gobierno en la Argentina cada vez que habla de este tema, en que lo único que se intentó con el acuerdo con Irán fue sentar a los acusados delante de un juez argentino. ¿Por qué eso es falso? Porque el memorándum con Irán contiene una cláusula por la cual se crea una comisión de la verdad. Y esa comisión de la verdad está destinada a acotar y a complementar la función de la justicia argentina, entregándole parte de la capacidad judicial del Estado argentino, que en estos términos es soberano, a una comisión integrada también por iraníes. Es decir, que el Estado al cual los Kirchner acusaron, el gobierno argentino acusó de proteger a los terroristas, iba finalmente a determinar qué calidad tenía esa acusación, como parte de una comisión de la verdad paralela al juez. ¿Y por qué se creó esa comisión de la verdad? Porque los iraníes en ningún momento estuvieron de acuerdo y siempre resistieron la posibilidad de que un juez argentino vaya a Teherán a tomarle declaración a los 5 acusados, en vistas de que el derecho procesal iraní impide, por otra parte, que sean extraditados. ¿Y cómo sabemos esto? Porque la Cancillería, cuando fue a la Cámara de Casación Penal a justificar por qué el acuerdo con Irán era constitucional, entregó un informe que es secreto, y en ese informe, si uno lo lee, y nosotros hemos accedido a ese informe, el vicecanciller le explica al canciller, y con ese documento el canciller le explica a los jueces, que cada vez que la Argentina propuso que un juez argentino tome declaración a los acusados en Teherán, los iraníes contestaban eso no, Corte Penal Internacional. La Argentina decía eso, no lo admitimos, y finalmente se llegaba a una transacción que era la Comisión de la Verdad. Ya el nombre Comisión de la Verdad indica que lo que se tramitó hasta ahora en la causa AMIA no es verdad, sino que la verdad la va a descubrir no el juez, sino esa comisión. Todo esto es hoy abstracto
porque el acuerdo no está vigente. ¿Y cómo sabemos que el acuerdo no está vigente? Porque el 16 de diciembre, el subdirector de la Consejería Legal de la Cancillería Argentina, el embajador Holger Martinsen, concurrió al Senado para una audiencia en la que le iban a dar un ascenso. Le iban a dar un acuerdo. Y en esa audiencia le preguntaron ¿en qué situación está hoy el memorándum? Y el embajador Martinsen dice, la verdad que no está vigente. ¿Y cómo no está vigente? Si acá lo aprobamos en el Congreso. Y lo aprobamos con urgencia porque el gobierno, la presidenta y Héctor Timerman nos decía que era urgente aprobar este tratado. Ah, bueno, no está vigente porque además de aprobar el tratado por el Congreso había que ratificarlo. La Cancillería y el Poder Ejecutivo tenía que comunicarle a Irán que ratificaba aquello que había aprobado el Congreso. Y eso nunca se hizo. Esto lo dijo Martinsen, este embajador, que es el encargado, el subencargado de legales de la Cancillería, el 16 de diciembre último. El Congreso aprobó este tratado en el mes de marzo del 2013. ¿Por qué la urgencia? Si Cristina Kirchner tardó más de 2 años en ratificarlo, si es que lo ratificó, porque muy probablemente todavía no esté ratificado. Es decir, el mismo gobierno que defendió el tratado y que tuvo un costo político enorme por defenderlo, finalmente decidió no ratificarlo. Hoy la presidenta admitió su fracaso, tal vez sin darse cuenta, delante de la Asamblea General cuando dijo, bueno, finalmente, cito textual, dependemos de la buena voluntad de Irán para que esta causa avance. Era lo que decía antes de firmar el tratado. Antes de firmar el tratado se dependía de la buena voluntad de Irán. Y entonces se lo acusaba de proteger a los terroristas. Al cabo de todos estos años, que van desde 2011, que empezaron las negociaciones de Timerman con los iraníes en Alepo, hasta ahora, lo único que hizo el gobierno fue perder el tiempo y entrar en un desaguisado diplomático que va a ser una de las grandes vergüenzas de política exterior que se lleva el kirchnerismo después de haber pasado por el poder. La segunda tergiversación de la presidenta hoy delante de las Naciones Unidas es que la causa que debe decidir la constitucionalidad de este acuerdo está detenida. En realidad está detenida, lo que no corresponde es que lo diga ella. ¿Y por qué está detenida? Está detenida porque la presidenta se dedicó a dinamitar la sala de la Cámara de Casación que debe resolver sobre la constitucionalidad. Y usted debe recordar todo esto, porque sucedió hace poco. Como se iba a decidir que no era constitucional, sacaron al juez Cabral, pusieron a un abogado amigo en lugar del juez Cabral, que es Gabriel Vázquez, y ahora Gabriel Vázquez, por iniciativa de una Cámara Contenciosa Administrativa, no puede ejercer el cargo y la causa AMIA, que está en un limbo, entra en otro limbo porque la constitucionalidad del acuerdo con Irán tampoco puede ser decidido precisamente por una iniciativa de la presidenta que quiso evitar que el tratado que ella había firmado o que había firmado su canciller fuera inconstitucional. La tercera tergiversación es que la presidenta dijo hoy en las Naciones Unidas que Nisman estaba vinculado a fondos buitres. Y dijo, y esto no lo digo yo, lo dicen miembros de la comunidad judía. Se estaba refiriendo al sociólogo Jorge Elbaum, que escribió en Página 12 que Nisman, en una reunión con directivos de AMIA y DAIA, dijo, Singer puede financiar nuestra tarea para entorpecer el memorándum de entendimiento con Irán. Esto lo escribió Elbaum, este sociólogo, en Página 12, la presidenta lo levantó en su página de Facebook, dio lugar a una denuncia de un abogado hipernacionalista llamado Lavaqué. La justicia estudió el caso y cuando le preguntaron a Elbaum, esto que usted dice que dijo Nisman, de que Singer estaba detrás de esto, Elbaum contestó, no, fue una humorada de Nisman. Es decir, que a Nisman no solamente lo hacen hablar después de muerto, sino que lo hacen mentir después de muerto. Y hay que desmentirlo cuando se llega a la justicia. La presidenta dijo también, hablando de Nisman, que en la investigación de la muerte de Nisman aparecen datos estremecedores sobre las vinculaciones del fiscal con servicios de inteligencia extranjeros. La pregunta que uno debe hacerse es, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo es que la presidenta tiene información calificada sobre lo que se investiga en la causa que debe terminar
que debe determinar por qué y cómo murió Nisman. ¿Qué interés especial tiene la presidenta en tener información adelantada de esa causa? Y una pregunta más elemental todavía. ¿A quién se está investigando? ¿La muerte de Nisman? ¿Los antecedentes de Nisman? ¿Las relaciones de Nisman con Estiuso? ¿Qué es lo que se investiga en esa causa? ¿Y por qué la presidenta tiene información que no debería tener por un sencillo tema de división de poderes? Cuarta tergiversación. El acuerdo que yo firmé con Irán es igual al acuerdo que firmaron las potencias occidentales con Irán por el tema nuclear. Y dijo la presidenta, si yo soy cómplice de Irán, Barack Obama, ¿qué es? Obviamente, resulta hasta enternecedor que descubra tan grande la doctora Kirchner que la política exterior americana está viciada a lo largo de las décadas por una enorme duplicidad. Pero más allá de eso, el acuerdo entre los Estados Unidos y otras potencias occidentales con Irán en materia nuclear es enteramente distinto del que firmó la Argentina con Irán, por una razón muy sencilla. Esas potencias firmaron con Irán un acuerdo respecto de lo que Irán puede o no hacer en el futuro en relación con su programa nuclear. Y nosotros firmamos un acuerdo respecto de un crimen cometido en el pasado, cuya naturaleza y culpabilidad íbamos a negociar en una comisión de la verdad. Es decir, estábamos construyendo la impunidad con aquellos que habíamos acusado de ser los responsables de ese crimen, que se cometió en el año 1994, hace 21 años. Última tergiversación. Estiuso es el culpable de todo. ¿Y por qué esto es una tergiversación? Porque las acusaciones contra Estiuso son acusaciones contra Néstor Kirchner. Se ve que había cosas que Kirchner no le contaba a su esposa, porque le tendría que haber contado que fue Kirchner el que le dio el poder que le dio a Estiuso. Gran parte de las teorías conspirativas que la presidenta ha tenido y tiene en su cabeza las inventó Estiuso para manipularla a ella y para manipular a Kirchner. El que se encargó de explicarle a los Kirchner que Duhalde era el culpable de todas las conspiraciones que existían en la Argentina hasta el año 2010. El que lo involucraba a Moyano en esas conspiraciones. El que estableció que Jorge Bergoglio estaba en procesos de destabilización. Todas esas convicciones que fueron y son tan fuertes en el gobierno argentino eran trabajos que Kirchner le encargaba a Estiuso y Estiuso venía con estos resultados, les hacía oler el pullover como uno le hace oler el pullover al perro para que traiga la presa. Estiuso fue utilizado por Néstor Kirchner para presionar a jueces, fiscales. Gracias a esas presiones, por ejemplo, los secretarios privados de la presidenta no fueron procesados. Y gracias a las presiones que ejercía Estiuso por orden de Kirchner, la causa de enriquecimiento ilícito de Kirchner y de la señora de Kirchner fue cerrada con una velocidad sorprendente por el juez Ollarvide. Cristina Kirchner tendría que preguntarse por qué, para echar a Estiuso, antes tuvo que echar a Icazuriaga y a Larcher, y encontrar a alguien un poco más valiente que es Parrilli, que sí se animó a ponerle el gancho al decreto. ¿Sabe por qué tuvo que echarlos a Larcher y a Icazuriaga? Porque se habían convertido en empleados de Estiuso por el poder que Estiuso le había dado Kirchner. Y contaban plata con Estiuso en la CIDE. ¿Cuándo se dio cuenta Cristina Kirchner entonces de que Estiuso era el dueño de todos los males? Cuando le empezó a hacer a ella las cosas que ella ordenaba que le hicieran a los demás. Por eso es interesante y muy rescatable que la presidenta hoy en las Naciones Unidas haya citado al Papa Francisco, aquel perseguido cardenal Bergoglio, cuando dijo en el Congreso americano la famosa regla de oro de todas las religiones: no hagas a los demás lo que no quiere que te hagan a vos.